Hola, buenos días a todos y a todas. Este es el primer vídeo de mínimo 8 que voy a hacer para presentaros de la forma más veraz, más completa y amplia posible, aunque no por eso larga, voy a ser más o menos breve, para presentaros la historia de España y de Hispanoamérica. ¿Por qué digo mínimo 8? Pues porque dependiendo de cómo nos vaya, seguramente intentaré hacer o enviar materiales adicionales, pero posiblemente realizar un par de vídeos explicando también de forma muy general los temas de cultura, que si bien es verdad que os voy a dar protagonismo al grupo, que vais a ser vosotros y vosotras quienes vais a presentar pinceladas, detalles de estos ambientes culturales, de estos temas, sí puede ser que os ayude tenerlo todo contextualizado. Bueno, un saludo especial para las personas que estáis viendo esto el día antes del examen. Espero que no haya muchas. Bueno, a lo mejor estáis repitiendo, estáis viéndolo otra vez, lo cual es una posición bastante mejor que verlo por primera vez. Pero en cualquier caso espero que os sirva. Y sin más dilación, pues vamos a hablar un poquito de qué ocurrió en la península ibérica desde la prehistoria, desde que llegan los primeros homínidos, hasta la época del reino visigodo. De los visigodos, son un pueblo germánico, os hago un poquito de spoiler, que ya hablaremos de su papel, en muy poquito tiempo hablaremos de su papel en el desarrollo de la historia, la cultura, la política, la estructura de la península ibérica y de España en particular. Bueno, nuestro primer tema, como siempre, será la prehistoria. Prehistoria, ¿por qué? Es antes de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que es un periodo que abarca o que llega solamente hasta que tenemos escritura, hasta que tenemos datos escritos registrados por las personas que vivían en un cierto periodo de tiempo que ya pertenece, en este caso, a la antigüedad. Es un periodo histórico porque está registrado de forma escrita. Hablamos de personas, pero antes os he dicho homínidos. ¿Por qué? Porque la prehistoria no solo abarca los seres humanos modernos, sino que empieza ya con antepasados del humano como lo conocemos hoy en día. La primera etapa, al igual que lo es en Polonia, será el Paleolítico. Que nos ocupa desde el año 1.200.000 antes de Cristo, antes de nuestra era, hasta el 5.000 también antes de Cristo. Si os fijáis, y esto os va a servir para todo momento, para toda la historia, todas las asignaturas que estudiéis o que hayáis estudiado, yo supongo que lo habréis observado ya. Los periodos históricos antes eran muy largos y cada vez son más breves, más cortos, porque la tecnología, la comunicación, los procesos políticos se aceleran o se han venido acelerando, por lo menos hasta ahora, de una forma casi exponencial. Bueno, ¿cómo era el Paleolítico? ¿Cómo era este periodo de la prehistoria, que es el primero? Pues las sociedades paleolíticas, los grupos de personas o digamos de homínidos que vivían juntos, se dedicaban a cazar animales en los bosques, en los campos, a pescar, a la pesca y a recolectar pues bayas, frutos, no a cultivarlos ellos mismos, sino a buscarlos
en la naturaleza. Por eso eran grupos nómadas. ¿Qué son nómadas? Son grupos que no siempre viven en el mismo lugar, no tienen un asentamiento fijo como un pueblo o una ciudad, sino que se van moviendo, sobre todo con el cambio de las estaciones del año. Se van moviendo buscando mejor clima, buscando fuentes de alimento, de comida, porque si es invierno y ha nevado y no tenemos plantas que nos den fruto en los bosques, por ejemplo, o bayas pequeñitas, tendremos que movernos a una latitud más cálida para volver a encontrar esta fuente de alimento. Lo mismo con la caza, sobre todo, ¿no? Los animales, vamos siguiendo a los grupos de animales que cazamos. Por lo tanto, practicaban lo que se llama, tenemos aquí, lo veis, una economía depredadora. ¿Qué es una economía depredadora? Pues es un sistema económico en el que se toman y se utilizan los recursos que están en la naturaleza, que nos da el ambiente natural que tenemos alrededor. Por lo tanto, depende muchísimo de la caza, sobre todo, y no tenemos todavía un sistema monetario, no tenemos dinero, ¿vale? Dentro del Paleolítico, que como veis es una etapa muy amplia, vamos a diferenciar 3 periodos. Muy fácil, inferior, medio y superior. El periodo inferior llega hasta el año 100.000 a.C., ¿no? Desde, lo habíamos dicho, 1.200.000 hasta el 100.000 es muy largo, es el más amplio con diferencia. Y aquí hablamos de los primeros grupos de género Homo, ¿no? Si antes era no Homo, ahora sí Homo. Pero no son Homo sapiens sapiens, ¿no? Como somos nosotros o como conocemos a los seres humanos ahora. Aunque a veces hay algunas personas que nos podemos plantear si han llegado con su evolución al Homo sapiens o no, pero eso es aparte, ¿no? En el Paleolítico inferior hablamos del Homo antecesor, que en la península ibérica hemos encontrado restos de este grupo en la sierra de Atapuerca. Atapuerca, que está en Burgos. Es una zona montañosa con cuevas y la verdad es que es fascinante. Estos yacimientos son extraordinarios, la cueva de Atapuerca, ¿no? Son de los más antiguos de toda Europa. No sé si os acordáis, si conocéis el Paleolítico en Polonia. La verdad sería muy interesante, pensadlo, sería interesante compararlo, ¿verdad? Vale, Paleolítico medio, llegamos al año 100.000 a.C., ya somos mucho más modernos, ¿verdad? Hasta el 35.000. Recordamos que antes de Cristo los años van decreciendo, van para abajo, cada vez más pequeños. Yo sé que lo sabéis, pero lo recuerdo porque es poco intuitivo. Pues desde el 100.000 a.C. hasta el 35.000 también a.C., ya hablamos del Homo neanderthalensis, que son los neandertales. Es una especie muy conocida, muy similar dentro de lo que cabe al ser humano actual, al Homo sapiens, pero eran más fuertes, más bajitos y bueno, sí vivían en grupos. Incluso hablamos de una cierta cultura, porque los neandertales, el Homo neanderthalensis, tenía ritos funerarios, quiere decir que enterraba a sus muertos, ¿no? Si moría un miembro del grupo, un familiar, un amigo, tenían una ceremonia para hacerle un homenaje. Y utilizaban el fuego también. El fuego es un salto cualitativo en el nivel de vida de los grupos sociales, de los grupos de homínido en general, y los neandertales efectivamente tenían uso del fuego. Y también herramientas, por supuesto, herramientas de piedra, ¿verdad? Porque si hablamos de prehistoria, paleolítico y neolítico, este lítico viene de lithos, que es piedra en griego. Paleolítico es piedra antigua, neolítico es piedra nueva.
Esto os puede servir, ¿verdad? Tanto el griego como el latín para esta terminología. Vale, pues los neandertales. Paleolítico superior a partir del 35.000 a.C. y hasta el 5.000 es cuando aparece el Homo sapiens, que compite con el Homo neanderthalensis, porque bueno, tiene menos fuerza, pero tiene más estatura y más capacidad craneal, quiere decir, tiene la cabeza más grande, lo cual nos indica en principio que es más inteligente. Mejora estas técnicas de hacer herramientas para cazar, para pescar la ropa, todo. Y bueno, a veces se peleaban entre sí, tenían conflictos estos grupos. También confraternizaban. Y hay estudios que nos dicen que un cierto porcentaje, ahora mismo no me voy a acordar de cuál es porque no soy bióloga, hay un porcentaje del ADN, del código genético de los seres humanos actuales, que tiene genes neandertales, ¿verdad? Pero bueno, finalmente vence en la batalla de la evolución, ¿no? La guerra evolutiva, el que vence es el Homo sapiens, y son los grupos, pues básicamente, que tenemos ahora. Ahora es sapiens sapiens, ¿no? Porque todavía hemos mejorado un poquito más. Vale, ¿qué os puedo decir? Bueno, pues tenemos aquí algunos de los yacimientos, si queréis. Mirad, del Paleolítico inferior y medio tenemos casi por... no quiero salir. Del Paleolítico inferior y medio tenemos por bastantes partes de la península. El Paleolítico superior, fijaos que nos vamos a ir, salvo algunos pequeños grupos, ¿verdad?, que están por el centro, nos vamos a concentrar en las costas. Mirad la costa cantábrica en el norte de España, lo tenemos lleno de puntitos verdes, que son yacimientos y hallazgos humanos del Paleolítico superior, de Homo sapiens sapiens. Vale, y aquí tenéis a los arqueólogos trabajando, es una maravilla. Y bueno, en España se encuentran no solo yacimientos prehistóricos, sino de toda la historia. Sobre todo son fascinantes, ¿verdad?, los de la antigüedad, pero de todo. Y las ciudades están por capas. Vemos, no sé, pues un almacén de pescado en Salazón fenicio, encima hay un teatro romano literalmente por encima, después un castillo árabe y después, no sé, pues una catedral del siglo XVIII, ¿no? Yo qué sé. Muy interesante. Cuando ya superamos el Paleolítico, pasamos al Neolítico. ¿Cómo sabemos que cambia la época? Que tenemos un cambio importante como para decir, vale, ya no somos paleolíticos, ahora somos neolíticos, somos personas de las piedras nuevas. Que esto, fijaos, qué cortito, ¿verdad? El Neolítico, desde el 5000 a.C. hasta el 2500. Pues el hito histórico, el suceso, lo que ocurre, que nos indica que cambiamos de época, es el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Los seres humanos son capaces de producir alimentos y entonces pueden asentarse, pueden quedarse a vivir en un sitio más o menos fijo o ya fijo. No tienen que ser nómadas, no tienen que moverse detrás de los animales porque pueden criar, pueden tener en casa, en sus granjas, a sus propios animales. ¿Esto qué ocurre? Pues que nos da actividades nuevas. Los seres humanos empiezan a hacer tejidos y telas para la ropa, fabrican cerámica, pulen la piedra y el modo de economía cambia. Comienza el comercio, intercambiamos por lo menos bienes, aunque sea en modo de trueque. ¿Qué es trueque? Trueque es comprar y vender, pero no con dinero, sino con las cosas que tenemos cada persona, ¿no? Si yo tengo una oveja y te puedo dar lana y tú tienes, no sé, pues tienes una vaca y me puedes dar leche de vaca, pues intercambiamos, ¿no? Yo te doy lana, tú me das la leche y los dos ganamos cosas
diferentes que no teníamos antes. Pues eso, lo que hablábamos, el hombre y la mujer, hablamos del género humano, ¿no? Se hace sedentario, es lo contrario de nómada. Sedentario es quien vive en un sitio fijo. Y aparecen los primeros poblados, tienen pequeñas poblaciones, pueblecitos chiquititos, y encontramos yacimientos neolíticos en el Levante, que es la costa este de España, ¿no? La costa, todo lo que ocupa pues Cataluña, Valencia, Murcia, todo esto, el Levante peninsular, la península. Vale. ¿De qué hablamos? ¿Qué etapas podemos diferenciar en esto, ¿no? La edad del cobre, también llamada calcolítico, la más antigua. Alrededor del año 3000 a.C. aparecen monumentos megalíticos, mega, grande, lítico, piedra, ¿no? Son piedras grandísimas. Son monumentos que se cree que son funerales en un principio. Es la teoría más extendida. Dólmenes y menires son piedras de diferentes tamaños. También aparecen murallas, paredes grandes para defender los poblados. ¿Qué culturas tenemos? La cultura de los millares en Almería, es un lugar que incluso se puede todavía medio visitar, y la cultura del vaso campaniforme. Cultura del vaso campaniforme que en Europa occidental, no solo en la península, pues tiene literalmente como jarras o vasos, vasijas, ¿no? Se llaman con forma de campana invertida. Bueno, no voy a meterme muchísimo, ¿verdad?, en esta cultura, porque queremos seguir avanzando. Y vamos a avanzar, seguimos con la Edad de Bronce. Aquí tenéis el periodo, desde el 1700 hasta el 1000 a.C. Los poblados se hacen más grandes. Tenemos la cultura de El Algar como ejemplo y campos de urnas, monumentos megalíticos. Aquí definimos estas edades, estas épocas, según cómo honraban a sus muertos, la cultura funeraria. La Edad de Hierro, pues sabéis, ¿no? El bronce, el hierro, el cobre son metales. Son los metales que utilizaban los seres humanos, ¿no? La Edad del Hierro empieza cuando llegan los celtas, bueno, o aparecen, ¿no? Más bien no llegan porque estaban allí, pero desarrollan su cultura, y cuando llegan o colonizan la península, fenicios, griegos y cartagineses, ¿no? Cartagineses, que vienen a través del mar Mediterráneo, llegan a la península ibérica y son pueblos con culturas pues, bastante avanzadas, sobre todo seguro que conocéis a los griegos. Bueno, Fenicia y Cartago pues, también son muy famosas, ¿no? Pero los griegos no hay manera de no conocerlos. Vale, ¿cómo era la cultura artística? Pues vemos el arte rupestre. El arte rupestre, ya en el Paleolítico Superior vemos algunas pinturas, aparecen sobre todo en la costa norte, en la cornisa cantábrica. Mirad qué búfalo o buey o bisonte, ¿no? Será un bisonte, diría yo, más bonito, más bien hecho, ¿verdad? Pintaban muy bien, a mí me gusta mucho. Las cuevas de Altamira son increíbles, tienen muchísimo arte de esta época. Se habla de motivaciones mágicas o religiosas, no se sabe con seguridad cuál es el papel del arte para estas personas tan antiguas, pero sabemos que pintaban animales y que intentaban hacerlo de forma realista. En el Neolítico también merece la pena destacar que en la costa este, la zona del Levante, se desarrolla un arte de figuras humanas, de personas, muy esquematizadas, ¿no? Como si fueran monigotes, stick figure, ¿no?
de este tipo, de un solo color, monocromas, tienen sentido narrativo, cuentan historias, ¿no? Están haciendo cosas. Y nos habla de las cuevas de Valltorta. Cuevas de Valltorta. Yo os recomiendo que miréis, que consultéis también más fuentes si queréis verlo y se os va a quedar mejor. Pues seguro que es interesante buscarlo y ver imágenes. Algunas de estas cuevas son muy delicadas y no se pueden visitar. Solo están abiertas a los arqueólogos, no al público general, ¿no? Vale, pues hablando de esto, aquí tenéis para ampliar, como tenéis el libro, podéis leerlo tranquilamente, nos habla de qué función tenía el arte rupestre, ¿verdad? Este arte antiguo. Pero vamos a hablar ya de los pueblos prerromanos. Roma es tan importante que hablamos de pre y post, antes y después de los romanos, ¿no? Vale, pues durante el primer milenio, primeros 1000 años, ¿no? En la península ibérica, como siempre, habrá diferentes culturas. Siempre hay una mezcla de culturas porque es un punto de paso, tenemos el mar y, bueno, un clima muy bueno, ¿verdad? Y es muy importante, es muy estratégica la península ibérica. ¿Quiénes son los más famosos? Los iberos o los íberos, valen las dos versiones, y los celtas. Los íberos están más o menos en el sur, los celtas más o menos en el norte. Ahora lo veremos, ¿no? Y eran pues distintos pueblos, eran varios pueblos con culturas similares, ¿vale? Que no tenían una unidad política, se dedicaban a la agricultura y la ganadería y tenían monedas y comercio, actividad comercial con los fenicios, los griegos y los cartagineses que llegaron de lejos. Tenían poblados protegidos por murallas y estratégicamente colocados para poder defenderlos en el caso de que quisieran conquistarlos, atacarlos. Tienen un arte figurativo influenciado por el arte griego y cartaginés. Lo veis aquí, esta señora muy importante, ya lo veremos. Y bueno, estos son los iberos. Esta señora era la dama de Elche, lo veis aquí, dama de Elche. Hay gente que dice, sobre todo los niños, dama de leche. No es de leche, es de Elche, esta señora. Los celtas, pues tienen origen indoeuropeo, llegan a comienzos del primer milenio, pero verdaderamente eso, en el norte de España estaban, ¿no? Meseta noroeste peninsular. Y yo creo que eran más avanzados que los celtas, que los íberos, porque manejan el hierro, metalurgia, es decir, que funden y hacen herramientas de hierro, y tenían asentamientos que se llamaban castros. Esto en latín significa campamento, así que podéis verlo, están así amuralladitos, ¿veis? Esto es un asentamiento celta, es un castro. Y bueno, se dedicaban también a la ganadería, pero manejaban el hierro, lo cual es importante. ¿Quiénes llegan? Pues eso, el mismo primer milenio, antes de Cristo, siempre, aparecen fenicios, griegos y cartagineses. Los fenicios vienen más o menos de donde está ahora Líbano, ¿verdad? Y llegan en el siglo IX a.C. y tienen varias colonias, sobre todo pues en la costa sur de España, ¿verdad? Gadir, que es Cádiz, Malaca, que es Málaga, Abdera, actual Almuñécar, está todo en esta costa, si la veis, colonias fenicias. No, Abdera es Adra, Almuñécar se llamaba Sexy. Fijaos, hay un error arriba en el libro, pero sí. A nosotros nos hacía mucha gracia en la escuela cuando hablábamos de Sexy, Almuñécar, ¿no? Bueno, pues eso era la lengua de los fenicios. No sabemos, bueno, yo sé, porque yo soy de Málaga, que Malaca significaba almacén de pescado, porque tenían pescado en sal, en salazón. Vale, ¿qué traen?
que traen a la península, a la costa andaluza, los fenicios. Comercio de metales, traen vidrio, cristal, ¿verdad? Perfume, igual colonia, ¿no? Perfume, y un alfabeto. Tienen escritura los fenicios, ya empezamos a entrar en la historia, ¿verdad? Los griegos, lógicamente, llegan un poquito más tarde, siglo VIII a.C., recordamos las fechas van descendiendo, ¿no? Están en el norte del Mediterráneo, un poco sobre todo, si lo vemos, colonias griegas están aquí, Rodas y Emporion, en la actual Cataluña, ¿verdad? Y bueno, ¿qué traen? Pues que no traen, ¿no? Son griegos, efectivamente la cultura de la antigua Grecia. También traen metales, traen esparto, que es vegetal, ¿no? Es como una especie de tela, se puede hacer, bueno, no ropa, pero sí, por ejemplo, sillas de esparto. Aceite de oliva, muy interesante y gran parte de la cultura española, y traen la sal, que era muy valiosa en esta época y hasta bastante tarde en la historia. Los cartagineses son los últimos en llegar de los 3, siglo VI a.C., y es una conquista militar. Dominan a los pueblos celtas e íberos y además intentan conquistar al Imperio Romano más tarde, en el siglo II. Y aquí tenéis, por ejemplo, a Graleuque, Busus en Ibiza, que se llama Ibiza, lo veis, es similar el nombre, y Cartago Nova, Nueva Cartago, Cartagena. Enemigos acérrimos de los romanos, efectivamente. Hay una cultura muy misteriosa en España que se llaman los tartesos. Estos estaban en Andalucía y en Extremadura y no sabemos mucho de ellos, pero sí hemos encontrado algunos yacimientos entre el siglo VIII y VI a.C. Mirad las joyas y los instrumentos que tenían. Muy interesante, es un tema en el que podéis profundizar, la cultura de los tartesos. Vale, ¿de qué podemos hablar más? ¿De qué podemos hablar? Pues vamos a hablar del Imperio Romano. Habréis escuchado las bromas, ¿no? De cuántas veces o con qué frecuencia pensáis, sobre todo los chicos, por algún motivo, ¿no? Dice, los hombres heterosexuales piensan en el Imperio Romano mucho, ¿no? ¿Con qué frecuencia pensáis? Y algunos pues te dicen una vez al mes, una vez a la semana, pero muchas mujeres también y muchas personas que no son heterosexuales. Y hay personas de todos los géneros que no piensan nunca. Pero bueno, conocéis seguro el meme del Imperio Romano. Aquí tenemos los periodos de la conquista románica. Los romanos son un pueblo muy, muy militarizado, con lo cual llegan con sus ejércitos a conquistar estas zonas donde estaban íberos, celtas, algunos fenicios, cartagineses, no sé qué, ¿no? Llegan, pero la conquista dura bastante tiempo, dura unos 200 años, desde el 218 hasta el 19 a.C. ¿Cómo comienza? Con las guerras púnicas. Púnico es un adjetivo que se refiere a Cartago, es irregular, ¿no? Igual que Complutense se refiere a Alcalá de Henares, pues algo de Cartago es algo púnico. Se enfrenta Roma con Cartago, con los cartagineses. Lógicamente son dos potencias militares que tenían intención de expandirse, de tener un imperio, y se enfrentan las dos. La primera guerra púnica dura desde 2064 a 2041 a.C. y ganan los romanos, pierden los cartagineses. Roma sigue extendiéndose por el Mediterráneo, lo cual causa otra guerra púnica que dura 19 años, ¿no? Desde el 17
años, desde el 218 hasta el 201 a.C. Lo que querían era derrotar a los cartagineses en la península, atacando por detrás, por la retaguardia, las tropas de Aníbal, muy famoso Aníbal, general cartaginés, porque cruzó los Pirineos, ¿no? Aquí están los Pirineos, las montañas del norte de España que separan España y Francia, en esta época Hispania y Galia, ¿no? ¿Lo veis? Y además se conoce por el cruce de los Alpes más adelante con los elefantes. Imaginaos vivir en Europa y ver a este señor cruzar las montañas subido en unos elefantes de guerra. Esto dio bastante miedo, ¿no? a los romanos. Vale, pero en esta ocasión los generales romanos fracasan, no lo consiguen. Y fueron derrotados en el 211. Pero el Senado, el gobierno, ¿no?, de los romanos, envió al general Publio Cornelio Escipión, que consiguió conquistar Cartago Nova, que está aquí abajo. ¿Lo veis? Es Cartagena hoy en día. Y derrotó a los cartagineses en varias batallas. Baécula, actual Bailén, en Jaén, y Lipa, en Sevilla. Y además consiguió, porque los pueblos íberos montaron una pequeña revolución, ¿no?, una sublevación contra los romanos. Indíbil y Mandonio, que eran los que estaban al cargo, pues Escipión consiguió ganarles a ellos también, derrotar a los íberos. Ya hacia el 205 a.C., los cartagineses no tenían básicamente nada en la península ibérica, y Escipión fue a la batalla de Zama, al norte de África, y derrotó a Aníbal de nuevo, y por eso lo llamaron Escipión el Africano. Y lo veréis en las crónicas, se llama Escipión el Africano. Cuando Roma ya tenía la costa, intenta conquistar el interior de la península, va desde aquí, desde la costa de Cartago Nova, que ya la tenían, y todo esto hacia adentro, hacia la península ibérica, ¿no?, para adentro. Y bueno, ¿con quién se encuentran? Con los lusitanos, que es luso, de hecho, hoy en día es portugués, significa lo mismo, y con los celtíberos, los íberos y los celtas, ¿no? Se concentran en guerras contra los pueblos de la meseta. Fue bastante larga, porque aunque los romanos tenían una tecnología militar más avanzada, los lusitanos y los celtíberos conocían mucho mejor el terreno. Vale, el principal caudillo militar, ¿no?, lusitano, Viriato, fue traicionado y asesinado por sus propios compañeros en el 139 a.C. Y bueno, es muy famoso este caso, ¿verdad? Con los celtíberos fue más difícil ganar para los romanos, porque tenían unas ciudades muy bien defendidas, fortificadas, con grandes murallas, Numancia, por ejemplo. Y era mucho más difícil porque el clima era peor, ¿no?, en la meseta castellana. Y bueno, el Senado romano envió a otro Escipión Emiliano, que puso cerco a Numancia, rodeó, ¿no?, para que no entraran víveres y apoyo, para que no entrara comida sobre todo. 10 años estuvo hasta conseguir entrar a Numancia y conquistarla en el 133. Y se rindieron por eso, porque no entraba comida, tenían hambre, pero muchos de sus habitantes se suicidaron para no ser esclavos en Roma. Vale, de esta manera Roma, el Imperio Romano, bueno, los romanos van conquistando la península ibérica. Aquí tenéis pues un poco más de información sobre la toma de Numancia, cómo negociaron cuando ya tenían hambre los numantinos, las personas de Numancia, y las fases de la conquista. Las fases de la conquista, cómo van entrando los romanos
La zona amarilla es la primera fase contra los cartagineses, que también eran un pueblo colonizador. Segunda fase, conquistan la mayor parte de la península y por último van a la cornisa cantábrica, la costa del mar Cantábrico, para vencer a los astures y los cántabros, que eran pueblos que estaban allí, ¿no? Ya hablamos de este sometimiento de los pueblos del norte, que llega hasta casi el nacimiento de Cristo, y era lo último que les quedaba. Y eran tribus, eran pueblos muy guerrilleros también. Y bueno, el emperador Octavio Augusto se enfrentó a estos pueblos y porque tenían yacimientos de hierro y de oro, muy valiosos todavía estos metales. Muy bien, pues así tenemos la creación de Emérita Augusta. Emérita Augusta, que es la ciudad mejor desarrollada que crearon los romanos en España, porque querían darles casas allí a los soldados que habían ayudado con la conquista, ¿no? Emérita Augusta está ahora mismo en Extremadura, se llama Mérida, y yo estuve de viaje con el instituto, con la escuela, y es espectacular, espectacular. La ciudad romana está conservada de una forma extraordinaria y se pueden ver templos. Está el puente romano, que no sé si es el primero o el segundo por tamaño y antigüedad de toda Europa, lo que dejaron los romanos, y es magnífico. Si tenéis oportunidad de ir a Mérida, os lo recomiendo encarecidamente. Vale, ¿cómo era la Pax Romana? ¿Cómo era este periodo de calma, de paz? Pax es paz en latín. No tiene mucho secreto. Así que no hubo a partir del 19 a.C., hasta que muere Marco Aurelio, que es este famoso, ¿no? Hasta que muere en el 180 después de Cristo. Así que, bueno, no hay guerra, ¿verdad? ¿Y cómo era la vida en Roma, ¿no? Como colonia de Roma? Vale, pues la economía era colonial. ¿Qué quiere decir? Que los romanos cogían los alimentos, las materias primas, los metales de la península ibérica, las llevaban a Roma para utilizarlas, transformarlas y después volvían como productos ya preparados que se vendían a más precio, porque eran de importación, ¿no? Se desarrolla una moneda internacional, como puede ser ahora el dólar o el euro, ¿no? Es una moneda grande, se llama el denario. Denario romano, de ahí viene dinero. Efectivamente, ¿no? Denario, dinero. También se basa en los esclavos. Los romanos tienen esclavos para realizar la agricultura, el trabajo de casa, las tareas domésticas, ¿no? Para mandarlos a las minas. Todos los trabajos más pesados o más aburridos se los daban a los esclavos. Y esto es parte de la economía, por desgracia, ¿verdad? De muchos grandes imperios o grandes sociedades, pues tienen esclavos, son esclavistas hasta cierto punto de la historia. ¿Cómo era el sector primario? Pues tenían una agricultura bien desarrollada que se basaba en la tríada mediterránea, en el trío de cosas que se pueden cultivar, o se podía, por lo menos antes del cambio climático, en el Mediterráneo, en esta zona. Trigo, vid, que son uvas, ¿verdad? Y olivo, aceitunas. Y bueno, tienen innovaciones agrarias y pone aquí como el barbecho, el arado y el regadío. ¿Qué es el barbecho? Es cuando dejamos descansar a la tierra un ciclo o dos, ¿no? O más incluso, antes de plantar cosas otra vez.
El arado, cuando hacemos estos surcos en el suelo, ¿no? Trabajamos la tierra. Y bueno, regadío es regar con agua, ¿no? Que también tenían tuberías y agua corriente de forma bastante avanzada, podían regar sus campos. Vale, teníamos unas villas, ¿no? Villas que eran, pues eso, casas con tierras, con esclavos que trabajaban las tierras para poder dedicar estos productos a la exportación. La pesca también muy importante, vivían al lado del mar y utilizaban el pescado. Salazones aparecen, se conserva el pescado en sal, porque no tenemos frigorífico, ¿verdad? Entonces salamos el pescado y aparece el garum. El garum, que es como una especie de salsa o de foie gras de paté, pero no es foie gras, está hecho con vísceras de pescado y tiene un olor muy interesante. De hecho, hay recetas y se puede hacer el garum, ¿no? Salsa de pescado fermentado. Suena más asqueroso de lo que es, no tiene un olor asqueroso porque dice salsa con vísceras fermentadas de pescado. La verdad es que, bueno, dice, se utilizaba como en las cocinas asiáticas hoy en día la salsa de soja, pone abajo, ¿no? Bueno, interesante, el garum o el garo, ¿no? También había actividad minera en España, había gran riqueza de minerales, había oro, plata, cobre, mercurio y los romanos, utilizando sus esclavos, pues se apoyaron también en la minería. Bueno, y con estos metales, entre otras cosas, se acuñaban, se hacían las monedas, los denarios. Bueno, ¿cómo era la sociedad romana en Hispania, que era el nombre de esta zona, ¿verdad?, de la península ibérica? Bueno, pues tenemos dos cosas importantes. Primero, desigualdades jurídicas, tenemos hombres libres y tenemos esclavos. No hablamos de las mujeres porque ya lo sabemos, ¿no?, como estábamos en la antigüedad. Y bueno, las élites indígenas, las personas más destacadas de los pueblos que había prerrománicos, también se integraron en esta sociedad. Y bueno, ¿qué grupos teníamos? Ciudadanos romanos, dueños de tierras con mucho dinero, eran senadores, el orden senatorial. Caballeros que venían de los pueblos indígenas que habían sido conquistados, tenían cargos políticos, eran magistrados a nivel local o provincial, no a nivel de todas las tierras de Roma, ¿no? Hombres libres, la plebs, el pueblo. En español se dice la plebe todavía. Y eran, bueno, propietarios de tierras pequeñitas, trabajadores, artesanos, creaban cosas, tenían talleres, eran libres, pero no tenían mucho dinero, no especialmente. Después tenemos los esclavos, lógicamente, esclavos y esclavas, que eran la base de la economía, tenían gente que trabajaba gratis, pues mucho más fácil desarrollar la economía, ¿no? Bueno, y era hereditario de padres a hijos, se podía nacer esclavo y bueno, era por las guerras, ¿no? Eran pueblos conquistados que se convertían en esclavos. Vale, ¿cómo era la organización administrativa? Pues al principio de la conquista se divide Hispania en dos. Quiterior al norte, con capital en Tarraco, que es Tarragona hoy en día, y Ulterior al sur, que estaba más lejos de Roma. Ulterior es más lejano, ¿no? En español. Capital en Córdoba de hoy en día, ¿no? Pues aquí está. En la época de Augusto se crean tres provincias, la Bética, Lusitania y Tarraconiensis, Tarraco. Vale, y después, en el 297, ya después de Cristo, se hace otra división y son provincias pues un poquito más pequeñas, más equilibradas. Y aquí las tenemos.
¿verdad? Galaequia, Tarraconense, Lusitania, Cartaginense, Baética y Mauretania Tingitana, que es el norte de África. Aquí las tenemos. Vale. ¿Cómo era la red urbana y las comunicaciones? Los romanos se caracterizaban, era una de las cosas más importantes del Imperio Romano, que tenían carreteras magníficas, tenían unas redes de comunicaciones superiores a su tiempo. Y como lo vemos, ¿no? Es un mundo de ciudades, las carreteras se llaman calzadas romanas, y nos facilita transmitir pues esto, el comercio, los productos, mover los ejércitos como queremos. Y aquí tenemos las principales calzadas, la vía Augusta, que llega hasta Cádiz, la vía Hercúlea también, a las columnas de Hércules, que era el estrecho de Gibraltar, lo tenemos en verde en este mapa, la vía de la Plata, que unía Astúrica, es decir, Astorga con Mérida, que es Emérita Augusta, ¿verdad? La tenemos en amarillo, la vía de la Plata, la vemos Astúrica Augusta, Salamántica, Emérita Augusta, después llega a Itálica un poquito más tarde. Y bueno, tenemos más vías, ¿verdad? La vía Atlántica, la vía norte, para conectar todas las zonas que les interesaban. A los romanos, ¿habéis oído decir que todos los caminos llevan a Roma? De esta época es de donde viene ese dicho. Todas estas calzadas, al final sigues y llegas a Roma. El imperio, por supuesto, entra en crisis. ¿Por qué? Porque la gente no quiere pagar los impuestos que les corresponde. Lo de siempre, ¿no? Yo creo que hay muchas civilizaciones que han caído por evasión fiscal. Tenemos que hablar un poquito de este tema. Empieza la decadencia del Imperio Romano en el siglo III después de Cristo, siglo III. Y bueno, comienzan procesos bastante negativos para los romanos en la economía, la política y la guerra, económicos, políticos y militares, que debilitan al imperio. El imperio va en declive, va para abajo, como decía mi abuela. Vale, no tenemos mucha mano de obra porque ya no hacemos guerras de conquista, no tenemos esclavos nuevos y es más caro, producimos menos. Hay una estabilidad en el poder imperial, los emperadores pierden influencia y el ejército cada vez lo tiene más difícil para no ser conquistado. Hay pueblos bárbaros, que esto viene del griego, bárbaro significa extranjero. Hay pueblos que vienen de fuera, sobre todo pueblos germánicos, en el caso de la península ibérica, y el ejército tiene cada vez más problemas para defenderse. En el siglo V después de Cristo, los pueblos germánicos derrotan al poder del imperio y tienen reinos nuevos, los francos en Francia, suevos, visigodos, ¿no? Los visigodos son los que van a estar en España. Los emperadores se ven obligados a hacer pactos con estos pueblos y a darles tierras, darles dinero también. Esto es fatal, ¿no? Para el Imperio Romano. Aquí lo tenemos, ¿no? Causas económicas, causas políticas. Llega la crisis del siglo III. Y bueno, y por eso esto va a dar lugar a varios desarrollos históricos muy interesantes. Por ejemplo, llegan nuevos pueblos bárbaros. Por ejemplo, el cristianismo es legalizado en el año 313, se convierte después en religión oficial, se divide el imperio en dos, yo creo que es algo que conocéis también. En el año 395, Teodosio I crea el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente. Los tenemos aquí los dos, el este y el oeste. El Imperio Romano de Occidente va a caer bastante pronto, va a terminar. El de Oriente va a continuar.
Ya lo veremos y ya lo conocéis seguro, ¿no? Esta historia. Vale. Sin embargo, ¿no? Bizancio. Si hablamos de asimilación cultural, los romanos tuvieron una influencia que hoy en día sigue siendo de las más potentes en España y en casi toda Europa, ¿verdad? El latín, la lengua latina, pues tiene mucha influencia, se impone, domina sobre las lenguas autóctonas y hay algunos autores que son hispanos, como Séneca, muy famoso, Marcial, y esto da lugar a las lenguas romances. Todos los que hablan rumano, italiano, español, portugués, francés, catalán, todo esto viene del latín, que es la lengua del Imperio Romano. Y otras lenguas tienen influencia a través de la Iglesia Católica, que adopta el latín como su lengua puente, ¿no? Tenemos palabras en polaco que vienen del latín que llegan a través del catolicismo. El derecho romano se extiende a toda la península y yo creo que la mayoría de sistemas legales del continente europeo están basados en el derecho romano. Las creencias religiosas pues también se quedan más o menos en la península, y cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo también lo hace la península ibérica. Vale, el Edicto de Milán decreta la libertad religiosa, reconoce el cristianismo, y Teodosio I mismamente en el año 380, antes de dividir el imperio, adopta el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Muy interesante, ya que antes del Edicto de Milán los cristianos habían sido perseguidos y martirizados, ¿no? Los mataban. Por eso tenemos santos mártires. Vale. ¿De qué hablamos después de los romanos? ¿Quiénes llegan? Los visigodos. Los visigodos, ¿quiénes son? Son un pueblo germano, ¿no? De origen como alemán, germánico, que ya estaban en la Galia, en lo que viene siendo hoy Francia. Vale. Cuando los francos derrotan a los visigodos a principios del siglo VI, los visigodos pasan a bajar a la península, eso es, y forman el reino de Toledo, reino visigodo. Al principio pues eran una minoría, pero van creando una monarquía, y hablamos de los reyes godos, que por ejemplo en la época en que mi madre iba a la escuela se estudiaba una lista de nombres de cómo se llamaban los reyes godos, que además, mira, se llaman Leovigildo, Recaredo, Alarico, Chindasvinto y Recesvinto, ¿no? Son algunos que tenemos aquí en esta página. Pues así veis cómo se llaman los reyes godos, era muy divertido, ¿no? Leovigildo se pone una corona, es el primero, adopta y fundamenta el derecho romano, acepta que se casen romanos con visigodos, ¿no? Hispanos romanos con visigodos, intenta crear unidad religiosa, que tengan todos la misma religión, pero no lo consigue. Se crea esta unidad con Recaredo. Leovigildo y Recaredo son muy importantes para la unidad de la península en esta época. Recaredo adopta el catolicismo, se convierte, y los nobles con él, ¿no? La unificación jurídica llega con Alarico II, que crea una colección, una recopilación de leyes romanas llamada el Brevario de Alarico, y así va avanzando esta sociedad de pastiche, ¿no? Que es como una especie de mezcla. Chindasvinto y Recesvinto crean el Fuero Juzgo, que es otro documento y el principal legado, la principal herencia que dejan los visigodos en cuanto a administración. Tienen una economía rural, las ciudades romanas ya no funcionan, y se fomenta la autosuficiencia, no depender del comercio, sino tener suficiente con lo que
creamos. Es la nobleza la que tiene la mayoría de las tierras, es suya, y después también había esclavos y había siervos, sirvientes, ¿no? Que eran libres pero casi esclavos, tampoco tenían muchos derechos y privilegios. En el siglo VIII también va en declive el reino visigodo, hay luchas de poder, por ejemplo, muy famosamente entre Don Rodrigo y los herederos, los hijos del rey Witiza. ¿Y esto qué ocurre? Pues como hay luchas internas, consiguen llegar los musulmanes y vencer en la batalla de Guadalete en el año 711. 711, muy importante año, os lo digo, subrayadlo, porque es el comienzo de la conquista musulmana de la península ibérica. Lo vamos a dejar aquí. No vamos a hablar de los musulmanes hasta el próximo vídeo, pero sí quisiera llamar la atención, no tengo la página aquí ahora mismo, en la página 11 encontraréis una serie de preguntas que tratan estos temas. No os voy a pedir que las hagáis, ¿no? Y que las entreguéis, pero sí me gustaría que echarais un ojo a estas actividades porque tienen definición de conceptos, explicar la diferencia entre neolítico y paleolítico, por ejemplo, identificar las principales culturas prerrománicas, postrománicas, cuáles eran los problemas de la monarquía visigoda. Son preguntas que os pueden guiar tanto para el examen, cosas que pueden entrar, y para saber si habéis comprendido el material. Este vídeo no lo voy a alargar más, pero os dejo la puerta abierta, por supuesto, para hacer preguntas, para ponerme un correo, dejar un comentario aquí en YouTube, lo voy a subir ahora a YouTube, y decidme qué os parece para poder seguir trabajando todos juntos. ¿Vale? Muy bien, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos más y mejor en el siguiente vídeo. Hasta pronto.